Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las vías de administración. Específicamente vamos a hablar acerca de la vía tópica. Esto es parte de la materia de farmacología a cargo del doctor Alexis Uriel Castillo Hernández. Un servidor, José Raúl Osorio Dionisio, será el portador de este tema. Vamos a empezar con algunas generalidades respecto a estas vías de administración. Primer punto, ¿qué son las vías de administración? Bien, las vías de administración van a ser aquellas maneras, formas o métodos que nosotros vamos a emplear para de esta manera introducir dichos medicamentos en el cuerpo o también aplicarlos. Estas van a ser aquellas que nosotros vamos a utilizar y debemos de tener muy en cuenta porque cada una de ellas va a tener diferentes características. Ahora bien, una clasificación de estas vías es la siguiente, dividiéndose de esta manera en enterales, parenterales y tópicas. En el caso de las vías enterales vamos a encontrar a la vía sublingual, a la vía oral. En los parenterales vamos a tener la vía intradérmica, subcutánea, intramuscular e intravenosa. Y por último, en las vías tópicas vamos a encontrar todas aquellas vías en las cuales éstas necesitan de una aplicación en superficies corporales. Por ejemplo, la vía oftálmica, la vía óptica, la vía cutánea, etc. Vamos a encontrar que cada una de estas va a tener ciertas características. En el caso de las enterales, estas generalmente van a tener un tiempo retardado de acción. Por ejemplo, en la vía oral, en la cual debe de suceder diferentes procesos para que posteriormente nosotros tengamos un efecto terapéutico o un efecto dentro del cuerpo. En este caso, para esta vía oral es considerada la más segura, debido que en ciertas situaciones en las cuales haya existido un mal uso de los fármacos causando ciertos efectos o necesariamente necesitamos retirar dicho fármaco, podemos realizar ciertos procedimientos como un lavado gástrico para tratar de limitar aquellos efectos que puedan subsistir derivados de estos fármacos en algunos casos, o de otra manera utilizar otro tipo de fármacos para poder contrarrestar los efectos, ¿ok? Por lo tanto, la vía oral se considera la más segura, ¿ok? Por otro lado, también tenemos la vía sublingual. En la vía sublingual vamos a colocar, por ejemplo, tabletas debajo de la lengua, donde en este caso la mucosa oral va a ser la encargada de absorber dicho fármaco. En este caso vamos a ver que esta vía es moderadamente rápida, porque en este caso va a ser difundida, se va a absorber por la mucosa oral y posteriormente va a llegar a la circulación y en este caso va a entrar por ciertas arterias como la arteria carótida a fin de cuentas y posteriormente llegar al corazón, donde posteriormente entrará la circulación sistémica y vamos a tener ya pues estas concentraciones de los fármacos en un nivel sistémico, ¿ok? En las vías parenterales es necesario la utilización de algunos catéteres o jeringas para que nosotros podamos introducir dichas concentraciones, o mejor dicho, dichas cantidades de estos medicamentos o de estos fármacos. En este caso, vamos a tener que estas van a ser aplicadas en distintas capas de la piel o más allá de ellas. Por ejemplo, tenemos en este caso la vía intradérmica, la vía subcutánea, tenemos la vía intramuscular y la vía intravenosa. En este caso, las más utilizadas de estas es la vía intramuscular y también la vía intravenosa. En el caso de la vía intramuscular vamos a ocupar de estos catéteres o de estas jeringas para poderlos suministrar. En este caso, estas deben de perforar hasta llegar a un nivel muscular donde posteriormente va a ser con el émbolo vamos a presionarlo, vamos a causar presión sobre él y posteriormente vamos a inducir que estos medicamentos lleguen a esos niveles. En la vía intravenosa, en este caso vamos a utilizar también estos catéteres o estas jeringas para introducir dichos medicamentos, donde a fin de cuentas debemos de llegar y perforar hasta cierto punto vasos sanguíneos, sobre todo las venas, por eso es vía intravenosa,
estas venas en donde vamos a liberar estos medicamentos y van a estar dentro del sistema, básicamente dentro de la circulación sistémica. Esta vía intramuscular y también intravenosa van a ser muy utilizadas en situaciones de urgencia donde necesitamos o requerimos que el efecto de estos medicamentos o fármacos sea de manera rápida. Por último, tenemos en este caso la vía tópica. En la vía tópica vamos a tener un efecto localizado, un efecto que generalmente no será sistémico, es decir, un efecto localizado. En este caso vamos a utilizar distintas presentaciones de medicamentos, como lo puede ser cremas, ungüentos, algunos aceites, etcétera, los cuales van a ser aplicados principalmente dentro de la zona donde exista esa afectación o donde requiramos ese efecto pues en esta parte específica. Aquí tenemos algunos ejemplos de estas vías de administración. Por ejemplo, aquí tenemos la vía oral, donde pues vamos a introducirnos estas tabletas, pueden ser cápsulas, pueden ser algunos líquidos, que a fin de cuentas tienen que atravesar por el tracto digestivo superior, pasando por el esófago y posteriormente depositarse en el estómago, donde van a ser liberados, van a ser absorbidos y posteriormente van a llevar un proceso de metabolización dentro del hígado y posteriormente van a llegar a la circulación portal, van a introducirse a la vena cava inferior y posteriormente ingresar a lo que va a ser la aurícula derecha y posteriormente a la circulación sistémica. ¿Okay? Pues básicamente ese es el trayecto que sigue esta vía oral. En la vía intramuscular pues vamos a aplicar estos medicamentos o fármacos dentro a un nivel muscular donde va a suceder esa absorción. Y pues aquí tenemos la vía tópica, donde vamos a utilizar estas cremas sobre las zonas que nosotros queramos, y cada una de ellas también va a tener ciertas ventajas y desventajas. Bien, hablando acerca de la administración tópica, pues vamos a decir que esta vía de administración es aquella en la cual nosotros vamos a depositar o aplicar los fármacos en las superficies corporales. ¿Qué tipos de administración tópica tenemos? Pues vamos a encontrar la vía de administración tópica cutánea, ocular, óptica, rectal, vaginal y también respiratoria. En el caso de la cutánea, pues esta va a ser aplicada directamente sobre la piel. En el caso de la ocular, pues los vamos a aplicar directamente sobre los ojos, sobre la esclera o cualquier parte de los ojos, y pues ahí vamos a tener el efecto. También vamos a tener la vía óptica, que va a ser aplicada sobre las superficies de los oídos. Vamos a tener la vía rectal, aplicada en la mucosa rectal. Vamos a aplicarla sobre la vía vaginal, en la mucosa vaginal. La respiratoria vamos a aplicarla en la mucosa respiratoria. Bien, ahora, en cuanto a la administración tópica cutánea, pues debemos recordar que la piel tiene principalmente 3 capas. Es la epidermis, la dermis y la hipodermis. En este caso vamos a hacer la aplicación de estos medicamentos sobre la superficie de la epidermis, donde posteriormente estos medicamentos tienen que penetrar los distintos extractos de la epidermis y posteriormente causar ese efecto que nosotros queremos o que nosotros esperamos, o a fin de cuentas un efecto. ¿Ok? Pero ¿cuál es el problema de esta vía? Pues bien, que en este caso los medicamentos tienen que tener ciertas características para que puedan penetrar, para que puedan ser absorbidos. En este caso, debido a que la piel tiene cierta función de barrera, es difícil entonces que algunos de estos fármacos, de uno de estos medicamentos, puedan penetrarla. Vamos a encontrar que aquellos fármacos que van a atravesar esta vía cutánea, pues básicamente tienen que tener la característica de liposolubilidad, es decir, que se disuelvan en grasas. Mientras tanto, aquellos fármacos o aquellos medicamentos que tengan características hidrofílicas, es decir, que tengan afinidad al agua,
o sean productos ionizados, van a tener una poca posibilidad de penetrar. ¿Ok? Otra de las cuestiones a considerar es que cuando nosotros aplicamos un medicamento por vía tópica cutánea, nosotros únicamente vamos a tener un efecto local y generalmente no vamos a tener un efecto sistémico. Aquí presentamos cada uno de los pasos que nosotros realizamos para la aplicación a través de esta vía. Como paso tenemos primeramente la identificación del usuario y también, en este caso, también la verificación y la inspección del área donde nosotros vamos a depositar estos medicamentos. También debemos de verificar la medicación que sea la correcta, que sea la indicada para nuestro paciente. Debemos también tener en cuenta cada uno de estos datos importantes como el nombre del medicamento, la cantidad y pues tener cierta pues en mente ciertos efectos inesperados o esperados que nosotros podamos tener. También pues realizar una técnica adecuada en la aplicación de este medicamento. Por lo tanto, es necesario que nosotros realicemos el lavado de manos antes de aplicar este tipo de medicamentos, debido a que si nosotros no realizamos este lavado de manos podemos inducir a la proliferación de algunos microorganismos y que en casos donde pues nos encontremos con un sitio de infección o un sitio de lesión podamos condicionar una persistencia del mismo proceso infeccioso o producir uno. Posteriormente, al lavarnos las manos, vamos también a realizar la asepsia de la zona donde nosotros vamos a aplicar este tipo de medicamentos y posteriormente aplicar directamente cada uno de estos medicamentos como los ungüentos, pues de manera que tengamos una distribución uniforme de este tipo de medicamentos. Y pues en el caso de las aplicaciones con líquidos debemos de agitar antes de colocarlo, de aplicarlo este tipo de medicamentos. También debemos de considerar la utilización de gasas estériles para que nosotros podamos también poder aplicarlo. ¿Okay? Podemos también utilizar frotar en dicha zona sobre la piel para que nosotros tengamos básicamente una fácil absorción de estos medicamentos. ¿Okay? Y esos son algunos de los pasos y acciones importantes que debemos de tener en cuenta en la aplicación de este tipo de fármacos, de medicamentos. Ok, ahora bien, en cuanto a la administración tópica mucosa, pues vamos a encontrar que van a existir diferentes tipos de mucosa dentro del cuerpo. Principalmente vamos a encontrar que estos van a tener también un efecto local más no sistémico. En cuanto a estas vías tópicas de la mucosa, podemos encontrar la mucosa vaginal, la mucosa oral e inclusive la misma mucosa ótica. ¿Okay? Y pues aquí vamos a aplicarla. Bien, otra de las administraciones que vamos a encontrar es la administración oftálmica. En este caso vamos a hacer la aplicación directamente sobre la conjuntiva ocular, en la cual pues básicamente vamos a obtener los siguientes resultados, ya sea que nosotros requiramos limpieza en dicha zona cuando se presenta algún material extraño, algún resto de una pestaña o cualquier objeto que nos pueda causar alguna molestia a nuestro paciente. También pues limitar las secreciones que puedan existir en la vía óptica. ¿Okay? Pues principalmente esa es la función de esta administración oftálmica: la limpieza de los ojos, eliminar las secreciones y también aplicar estas sustancias, las cuales van a tener un fin terapéutico, como puede ser inhibir la misma liberación de lágrimas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos también algunos pasos importantes que debemos de tener en cuenta cuando nosotros realicemos la aplicación en la vía óptica. En la vía oftálmica. En este caso, pues también debemos de tener en cuenta siempre el lavado de manos, preparar muy bien el equipo que nosotros vamos a utilizar, desde gasas, pueden ser jeringas, pueden ser apósitos, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que nosotros vamos a ocupar, tenerlo listo, tenerlo a la mano. También tratar de evitar el contacto
con pues precisamente con aquellos agentes que nos puedan causar pues básicamente la atracción de microorganismos. También debemos de mantener un área estéril. Vamos a tener también que es importante preparar la cantidad y el tipo de solución a utilizar previo a aplicarla. También pues identificar muy bien al paciente, al usuario, y también antes de realizar cualquier procedimiento explicarle muy bien y detalladamente a nuestro paciente qué vamos a realizarle, ¿ok? Entonces posteriormente pedirle su consentimiento para poderlo aplicar, y posteriormente vamos a colocarnos guantes, vamos a explorar cuál de los dos ojos es el que necesita el tratamiento, o en el caso de los dos, aplicarlo en los dos, pero debemos hacer una valoración antes de aplicarlo. Posteriormente, ya que valoramos, ya que encontramos esos datos importantes, pues ya vamos a aplicarlo, y pues en este caso, posterior a eso, indicarle las medidas de precaución a cada uno de nuestros pacientes. Ahora tenemos la administración vaginal. En básicamente vamos a tener que va a consistir que va a ser pues la administración de medicamentos dentro de la vagina, es decir, específicamente dentro de la mucosa vaginal. Vamos a encontrar tres tipos de presentaciones de los fármacos, de los medicamentos que nosotros vamos a poder aplicar. Van a ser sólidas, como los óvulos, van a ser líquidas, van a ser cremas, en el caso de las semisólidas, ¿ok? Ahora bien, vamos a mencionar el método de administración de este tipo. En este caso, vamos a tener también muy en cuenta la preparación de materiales que nosotros vamos a utilizar, desde guantes, gasas, las compresas ginecológicas, el mismo aplicador que en algunos casos con estos medicamentos van a tener. Vamos a contar también con esponjas, una toalla o cualquiera de los recursos que nosotros vamos a utilizar para la aplicación de este tipo de medicamentos. También mantener informado a nuestro paciente con respecto al procedimiento o lo que nosotros vamos a realizarle. También debemos de tener muy en cuenta el cuidado de la intimidad de nuestra paciente. Debemos de tener todo el pudor del mundo, ¿ok? También pues vamos a realizar un aseo. Una vez realizado el aseo, pues debemos también colocar a nuestro paciente en una posición ginecológica que nos va a facilitar básicamente la aplicación de este tipo de medicamentos. Bueno, entonces acá con referente a la técnica realizada, muy bien la higiene de manos, tener ya cargado el aplicador con la medicación, muy importante corroborar las cantidades que nosotros vamos a aplicar. También utilizar guantes, examinar previo de la aplicación muy bien el área, posteriormente separar los labios mayores e ir introduciendo suavemente el aplicador, o en este caso pues básicamente nuestro medicamento a aplicar, y pues en algunos casos vamos a empujar el émbolo para instalar la medicación o para aplicarlo. Entonces posteriormente retiramos el aplicador, colocamos una compresa ginecológica, y pues eso va a ser nuestro procedimiento. Posteriormente vamos a observar a nuestro paciente, y también vamos a básicamente a valorarlo pues en un lapso de aproximadamente unas media horas, y pues básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer en esta vía con referente a los pasos. ¿Qué formas farmacéuticas tópicas vamos a encontrarnos? Pues nos vamos a encontrar con las líquidas, las semisólidas y también las sólidas. Vamos a contar con pomadas, los cuales pues en algunos casos únicamente van a pues básicamente aplicarse sobre la vía cutánea. Pues básicamente estos van a ser importantes cuando exista únicamente un daño como por ejemplo por alguna quemadura, alguna herida, donde necesitamos únicamente ese efecto, y debido también a sus características
pues vamos a tener una fácil absorción de estos. Vamos a contar también con geles, lociones, vamos a contar con cremas, las cuales pueden ser cremas lipófilas o cremas hidrófilas, que también van a ser importantes. Y también vamos a contar con pastas, estas pastas que nosotros muchas de las veces encontramos y que pueden ser grasas o acuosas. Al final de cuentas, pues cada una de estas características químicas sí van a tener un gran impacto dentro de la absorción de estos medicamentos. También vamos a tener polvos y pues básicamente esos son algunos de los ejemplos que vamos a tener. Vamos a encontrar también factores que van a permitir la absorción a través de la vía cutánea, como pueden ser la zona de aplicación. Vamos a encontrar ciertas áreas de la piel en la cual esta va a ser más gruesa y va a dificultar esa absorción. Vamos a encontrar también que la forma farmacéutica o el vehículo como tal, pues va a tener también un papel importante dentro de estos factores, debido que pues precisamente debido a las características de estos vamos a tener mayor absorción en aquellos que sean más liposolubles, ¿ok? También la misma integridad de la piel, la duración del tratamiento y otros factores como vendajes oclusivos, la temperatura corporal o el grado de hidratación de nuestro paciente. En este caso la temperatura va a jugar un papel importante debido que vamos a encontrar algunos de estos medicamentos que van a tener mayor facilidad para evaporarse cuando exista una temperatura elevada en el ambiente. Básicamente esos son respecto a este tema. Estas son las bibliografías que utilicé para realizar esta presentación. Gracias.